la parte que dice libro en blanco. Y bueno, como podemos apreciar, lo que nos aparece es una hoja cuadriculada en blanco. Esa hoja representa el área que tenemos para trabajar. Realmente es una hoja inmensa, muy grande. Podemos recorrernos hacia arriba, hacia abajo, y nos proporciona realmente un espacio bastante grande para poder trabajar. Además, nos proporciona en la parte de abajo la posibilidad de agregar más hojas en caso de que así lo necesitemos. Como en este caso ya tengo hoja 1 y hoja 2. Como podemos apreciar, la hoja, al ser cuadriculada, pues contiene lo que son filas y lo que son columnas. Las filas están numeradas y van desde la 1 hasta la 1.048.576. Esa es la cantidad de filas que tenemos. Y en cuanto a las columnas, va desde la A hasta la XFD. Entendiendo que empieza a numerarse del A, B, C, D, y al terminarse el alfabeto empieza nuevamente con A, A, B y repetirse nuevamente. Y esto pues nos da la idea de que realmente es una cantidad enorme de columnas las que tenemos también. Bueno, supongo que ya todos, más de alguna ocasión, han tenido que trabajar con la hoja de cálculo. Entonces les pregunto, ¿alguien sabe o alguien recuerda cómo se le llama a cada uno de los recuadros que se forman uniendo una fila y una columna? ¿No son celdas? Así es. Muy bien, gracias. Se llaman celdas, correctamente. Cada celda tiene un nombre que se forma utilizando lo que es el nombre de la columna. En este caso yo estoy en la columna B y la fila en la que se encuentran. En este caso podemos ver que yo estoy utilizando la celda B5. Aquí nos aparece su nombre. ¿Por qué B5? Porque me encuentro en la columna B, fila 5. Si yo me muevo a otra celda, vemos cómo cambia su nombre. En este caso es la celda D8. ¿Por qué? Porque estoy en la columna D, fila 8. Y esto es muy importante que lo tengamos bien claro, porque normalmente las operaciones, fórmulas y funciones en Excel se utilizan con las referencias de las celdas, no con los valores absolutos que contengan las celdas, sino con su referencia. Ok. Entonces, repitiendo, la hoja de cálculo de Excel, bueno, realmente se le llama libro de cálculo. Un libro está conformado por varias hojas, se pueden agregar cuantas necesitemos, y cada hoja está conformado por columnas y filas. En las conjunciones de las columnas con las filas se forman las celdas, y las celdas reciben su nombre primero por la columna y después por la fila en la que se encuentran. Aquí, por ejemplo, estoy en la celda B6. ¿Ok? En cada una de las celdas nosotros vamos a poder almacenar valores numéricos, valores de texto, fórmulas
funciones y en algunas ocasiones otro tipo de objetos. Bueno, entonces todo lo que hagamos en Excel va a ser con base en las celdas. Yo puedo tener una celda, por ejemplo, estoy en B2, puedo colocar un valor numérico. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahí está, y saldrá mejor. En este caso, en la celda B2, coloqué un 9. Si le doy clic, vemos como en esta línea que se llama barra de edición, aparece el contenido de la celda. Yo me puedo colocar en la celda de abajo, que es la B3, y puedo colocar otro valor diferente. Entonces ya tenemos dos celdas con contenido, B2 que tiene un valor de 9 y B3 que tiene un valor de 10. Si yo quisiera en la celda B4 obtener la suma de las dos celdas superiores, no utilizaría el 9 y el 10, sino utilizaría las referencias de las celdas. Toda fórmula o función en Excel la vamos a iniciar con el signo igual. En este caso voy a poner igual el valor de la celda B2, lo voy a sumar con el valor de la celda B3. Si pueden apreciar que incluso al momento de escribirlas, como se marcaron con líneas de cierto color. La B2 quedó en azul y la B3 quedó en rojo. Al yo darle Enter, se realiza el cálculo y ya nos arroja el resultado. Si me regreso a esa celda, a la celda B4, vemos en la fila, en la barra de edición, cómo aparece la fórmula nuevamente. No el valor del resultado, sino la fórmula que utilizamos. Y en la celda aparece lo que es el valor de la operación que realizó. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que tiene el trabajar con Excel y utilizar las referencias de las celdas en lugar de los valores? Es que si en algún momento esos valores los tienen que modificar, por ejemplo, aquí voy a cambiar el 9 por un 20 y doy Enter, vamos a ver cómo automáticamente se va a volver a calcular el resultado. Y entonces en lugar del 19 me va a aparecer un 30. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los símbolos que vamos a utilizar para realizar las operaciones básicas? Ya vimos en este caso, por ejemplo, que para la suma, pues vamos a utilizar el signo más, que es el que normalmente se utiliza. Para la resta, por ejemplo, voy a restar a la celda B2, le voy a restar la celda B3. Entonces voy a utilizar el signo menos o el guión para indicar la resta. Ahí está. B2 menos B3. Enter. Arroja el resultado. Si ustedes restan 20 menos 10, pues el resultado es 10. Ok, ahí no hay problema. Los símbolos son los que utilizamos todo el tiempo. Sin embargo, para multiplicar, ahí sí ya no vamos a utilizar la X, sino que vamos a utilizar el asterisco. Voy a decirle que voy a multiplicar la celda B2. Ahora la voy a multiplicar por la celda
B3, entonces pongo el asterisco, pongo B3, doy enter, entonces nos tendrá que aparecer como resultado 200 y ahí está. Ok, entonces ya tenemos signo más para sumar, signo menos para restar, asterisco para multiplicar. Para dividir vamos a utilizar la diagonal. Aquí, diagonal. Voy a dividir la celda B2 entre la celda B3. Doy enter, debe aparecernos como resultado un 2. Y ahí está. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario que alguien quiera hacer? Maestro, ¿Sí? y si, y si quiero hacer una suma, Ajá. por decir, estoy en la B2 y termino en la B7, Ajá. tengo que poner todo del de B2, 20, B más B3, más B4, más B5, más B6. Ajá. No, en ese caso Excel nos proporciona lo que son funciones. En este caso, como vamos a hacer una suma de muchos valores, vamos a utilizar la función que nos proporciona Excel, que se llama suma. Entonces ahí voy a indicar que voy a hacer una suma desde la celda B2. Para indicar un rango de celdas, se tiene que indicar la primera celda, después dos puntos y la última celda. En este caso, por ejemplo, la última celda es B7. Entonces yo indico ahí B7. Pueden ver cómo todo el rango se marcó. Es decir, nos va a sumar todos esos valores. Al dar enter, nos va a presentar el resultado. ¿Ok? Ok, solamente siempre tenemos que poner las celdas, ¿verdad? Número y letra de celda Sí, para poder sacar cualquier resultado. sí. En realidad también pueden poner los números, los valores ya, ¿no? Por ejemplo, 20 más 30. El problema está cuando tienen que hacer alguna modificación o alguna adecuación. Porque entonces tendrían que modificar la fórmula otra vez. Ajá. Entrar y modificar. Pero sí podemos utilizar valores. La recomendación es siempre mejor, de preferencia, utilizar las celdas. ¿Ok? ¿Vamos Ok, bien? gracias. Ok. Bueno, ya vimos entonces suma con el más, resta con el menos, multiplicación con el asterisco, división con la diagonal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que utilizar exponentes? Es decir, cuando queremos elevar un valor al cuadrado, por ejemplo, ahí vamos a utilizar lo que se conoce como el acento circunflejo. Por ejemplo, voy a elevar la celda B2. Ese acento normalmente está cerca del acento normal. A veces se tiene que poner con la tecla Shift y un espacio, o a veces con la letra ALGR. Es esa como una V invertida. Y ya indico, por ejemplo, si lo quiero elevar al cubo, pues pondría un 3.
Entonces ahí se elevaría 20 al cubo y ahí está el resultado, que en este caso serían 8000. ¿Okay? ¿Cuál fue el comando que indicó para cuando no lo tenemos, profesor? Shift y ¿qué más? Perdón. Es que depende mucho de en qué lugar se encuentre el símbolo en el teclado. Por ejemplo, en la laptop que tengo que utilizar la tecla Alt-GR. El Alt-GR es la que está a un lado de la barra de espacio. Ok. Y el acento circunflejo. O sea, en la parte donde está impreso el acento. Pero no aparece inmediato, sino que tiene que dar una barra, un espacio. Un espacio. Ajá. Y entonces ya aparece. En otros teclados es con la tecla Shift. La tecla Shift pues es la que usamos para poner de repente alguna mayúscula o los símbolos que están arriba de los números. Entonces en algunas computadoras va a ser de una forma, en algunas de la otra. Pero siempre es ponerlo y dar el espacio, porque si no, no aparece. Okay, o bien escribir ya el siguiente número. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Dijo que ese símbolo era para sacar, ¿qué, maestro? Espera, para elevar a potencias. Para elevar al cuadrado, al cubo. Por ejemplo, aquí estoy elevando el valor de B2 al cubo. ¿Ok? Ahora, si lo que quisiéramos es sacar raíz, ahí se puede usar también ese símbolo. Ahí le puedo poner, por ejemplo, B2 elevado, y ahí tendría que ser, por ejemplo, 1 sobre 3. Y ahí estaría sacando la raíz cúbica de B2. Y así ya está un poquito más complejo. Muy bien. Ahora voy a poner acá otra serie de valores. En algunas ocasiones es necesario agrupar las celdas o los valores para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, si yo necesito multiplicar el valor de B2, que en este caso es 10, por el resultado de la suma de B5 y B6, que sería B5 es un 4 y B6 es un 3, sería un 7. Entonces estaríamos multiplicando 10 por 7. El resultado debería ser 70. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo no utilizo los símbolos de agrupación, que son los paréntesis? Si yo sigo literalmente esto, multiplicaría B2 por B5 más B6. Si yo lo expreso así, me va a arrojar un resultado incorrecto.
¿Se fijan qué es lo que está apareciendo? Ah, perdón. No eran los de D, eran los de los que querías sumar, eran los de D. D2 por D5 más D6. Si la fórmula estuviera bien expresada, debería arrojarme como resultado 70. Pero no, nos arroja a un 43. Y esto se debe a que las operaciones tienen cierto rango de jerarquía. Es decir, en cualquier fórmula siempre se van a ejecutar primero las multiplicaciones, después las divisiones, después las sumas y después las restas. ¿Me permiten un segundo, por favor? Los signos de agrupación, que en este caso es el paréntesis. Cuando ponemos algo entre paréntesis, se va a ejecutar con prioridad. Es decir, antes de hacer la multiplicación, primero se va a realizar la suma que está dentro de los paréntesis. En este caso va a sumar D5, que vale 4, y D6, que vale 3, o sea, va a resultar un 7, y ese 7 lo va a multiplicar con D2. Y ya nos arroja el resultado correcto, que es 70. Bueno, no sé si esto más o menos haya quedado claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, en todo el maestro, si se va a multiplicar, por decir, quiero multiplicar D4 por el resultado de la división de 6 de D7 y D2. ¿De la división de cuál y cuál me dijo? De la división de D7 y D2. Ok. Sería igual, también tendríamos que agrupar primero la división. ¿Por qué? Porque tiene prioridad la multiplicación sobre la división. Mire, vamos a ponerlas de las dos formas. Vamos a poner D4 y vamos a ver cómo arroja diferentes resultados. Por D7 sobre D2. Ese es sin agrupación. Vemos cómo arroja un 3 de resultado. Ahora lo vamos a agrupar. D4 por D7 sobre D2. En este caso, a ver, D7. No es cierto, bueno, muy cierto. Lo que pasa es que aquí en este caso, como es multiplicación y división, y como son las operaciones complementarias, o sea, el apuesto uno de otro, no importa, porque no importa que primero multiplique un valor por otro o que después lo divida, de todo modo se va a afectar el resultado global. Okay. Entonces, aquí no hay problema cuando estamos mezclando solamente multiplicación y división. Lo mismo pasaría con suma y resta, no habría problema. Y si ahí cambiáramos multiplicar por restar, ¿sería igual el paréntesis? Ahí sí sería diferente, mire. Al combinar multiplicaciones y divisiones o con sumas multiplicaciones y divisiones con sumas y restas, ahí es donde importa la agrupación.
Mire, por ejemplo aquí, si yo cambio la multiplicación por el menos, que sea una resta, aquí, bueno, y aquí también es por coincidencia, tampoco hay problema por la jerarquía. Déjenme, vamos a ponerlo al revés. Mira. Si esto fuera al revés, no, y ahí tampoco va a haber problema, ¿eh? ¿Cuándo es cuando hay problemas? O sea, cuando debemos cuidar la agrupación. Cuando, con algo como esto, miren. Miren, ahí sí es diferente. Fíjense, estoy dividiendo D4 entre D2 menos D3 más D1. Van a ver cómo esto sí es muy diferente si lo agrupo o no lo agrupo. ¿Qué? D4 sobre D3 aquí era la división. Ahí sí pueden ver cómo el resultado sí se afecta sustancialmente si le ponemos o no los paréntesis. Porque en esta primera, si la aprecian, como la división tiene prioridad, simplemente se divide D4 sobre D2. Y ya después, al resultado, se le resta D3 y se le suma D1. Y en esta otra, primero se realizan todas las operaciones que quedaron dentro del paréntesis. Es decir, se resta D2 menos D3 y se le suma D1. Y ya hasta después de que se hace este cálculo, entonces sí se hace la división de D4 sobre el resultado. Entonces, en esos casos es cuando sí debemos cuidar la agrupación dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Ok? No sé si más o menos va quedando ya un poquito más claro. Sí. Ok. Bueno. ¿Preguntas? No, maestro, ninguna. Bueno. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Ese ejercicio pues sería el que ustedes entregarían como primer evidencia de trabajo en el Classroom. Vamos a hacer una tabla en la que vamos a calcular los promedios de calificaciones de un grupo de alumnos y vamos a elaborar una pequeña gráfica con él. Entonces vamos a poner aquí una columna. Recordemos que en la celda nosotros podemos poner ya sea textos, fórmulas o valores. Cuando una celda nos queda demasiado grande o demasiado chica, para ajustarla
tenemos varias alternativas. Por ejemplo, aquí en la columna A yo puse número y pues me queda mucho espacio vacío. Puedo colocarme aquí entre la celda A y B y dar doble clic y ella se ajusta automáticamente. ¿Ok? A ver, ¿me dictan algunas materias que lleven ustedes ahorita? ¿Qué materias llevan, aparte de informática? Derecho mercantil. Administración mercantil, ¿o cómo? Contabilidad. Derecho. Ah, contabilidad. Ajá. Luego, Derecho mercantil. derecho mercantil. Ok. ¿Alguna otra? Matemáticas de administración para la administración. Ok. Muy bien. Ahora, si se fijan, lo de informática no alcanzó a caber, entonces le voy a dar doble clic aquí y se ajusta automáticamente. Contabilidad también. Pero luego derecho mercantil ya queda muy grande, entonces aquí puedo ajustar manualmente el ancho y en la parte del menú donde dice alineación voy a marcar la casilla que dice ajustar texto. Okay, le doy a aceptar y eso hace que lo que no cabe en la celda se pase a la parte de abajo, ¿no? Lo mismo voy a hacer con matemáticas para la administración porque el nombre está kilométrico. Le doy nuevamente aquí en alineación y otra vez ajustar texto y amplío un poquito más para que las palabras esas sí queden completas y luego ajusto hacia arriba. Ahora, para que no me queden así en la parte de abajo, lo voy a seleccionar todo, me voy nuevamente a alineación, o bueno, desde aquí directamente tenemos para, esta es la alineación ¿cómo se dice? Horizontal, y esta otra de arriba es para si lo queremos en la parte superior o en la parte media o en la parte inferior de la fila. Lo voy a colocar en la parte media para que se vea un poquito más ordenado y los voy a poner centrados. Ahí está. Muy bien. Ahora, los números no los voy a poner, solamente voy a poner el primero y ya ahorita lo vamos a sacar de manera automática. Vamos a poner algunos de sus nombres. Por ahí aparece.
Ahí está. Bueno, como vemos, todos los nombres se pasan de la columna. Entonces le voy a dar doble clic para que se ajuste. Y para obtener la numeración, si se fijan, no sé si se alcance a apreciar, en la parte de abajo hay un pequeño recuadro. Está la línea verde que marca toda la celda, y en la esquina inferior derecha hay un pequeño cuadrito. Me voy a colocar ahí, y si se fijan, hasta el apuntador del mouse cambia de forma y queda como una pequeña cruz. Presiono y sin soltar. Aquí me faltó. Voy a colocar las primeras dos, las selecciono, ahora sí, arrastro para que se genere lo que es la autonumeración. Si solamente es marcar la primera, ¿Dónde fue, profe? Es que me perdí en el cuadrito, desde donde dice cuadrito. vamos a poner los primeros dos números nada más. Esto es para saber, para que la máquina sepa de cuánto en cuánto va a ir contando. Ah, ok, Entonces para la secuencia. los seleccionamos, los dos, los marcamos, y en la parte de abajo aparece ese pequeño cuadrito. No sé si lo alcancen a ver, muy pequeñito. Le coloco ahí. Ahí. Presiono y sin soltar, jalo. Ok, Y ya se va numerando. Ok. gracias. Bueno, ahora, como vemos, pues los nombres están en desorden. Para ordenarlos, nos vamos a ir a la parte que dice datos. Y hay la opción que dice ordenar. Podemos darle directamente donde está de la A a la Z, o de la Z a la A, según si los queremos en orden ascendente o descendente. Lógicamente, pues los queremos en orden ascendente. Entonces le doy clic ahí y ya se ordenaron. Nada más el problema es que debí haberlos ordenado antes de numerar. Ahora voy a tener que repetir la numeración. Ok, ahora sí. Ya están numerados, ya están ordenados alfabéticamente. Recordemos, nada más para ordenar, es en la parte, en el menú de datos y en la parte de ordenar, de la A a la Z. Okay. Ahora sí, pues vamos a ponerle calificaciones. Poniendo solamente números aleatorios. Ok. Profe, ¿Sí? lo estoy haciendo Ajá. y le estoy dando a la celda, bueno, y no, el doble clic y no se me ajusta. No me podría, por favor, ayudar. Le puse el texto y solamente eso sí, pero en sí no puedo lograr que se haga como más amplio. Ajá, para que se ajuste el ancho. Sí, el ancho. Sí, es que, mire, por ejemplo, si esta es la que yo quiero ampliar, en este caso la columna B, me coloco entre la B y la C. Si se fija, cambia de forma el apuntador también, aparece esa crucecita con dos flechas. Ah, ahí. Ya. Ajá. Sí. Okay. Ajá, muchas gracias que me perdí. Gracias. Ok, muy bien. Ahora, les había comentado que Excel pues contiene muchas funciones.
ya predefinidas para realizar cálculos ya específicos. Esas funciones las podemos ver en este icono que dice fx, función de x, y aquí en esta parte está la clasificación. Aparecen las usadas recientemente. Si le damos en todo, pues nos aparece la lista de todas las funciones, o de allí en adelante aparecen clasificadas, las que son financieras, de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, las que son estadísticas, las relacionadas con búsqueda, con base de datos, contexto, lógica, información, ingeniería, cubo, compatibilidad y web. En este caso, yo necesito calcular los promedios de esas calificaciones. Entonces me voy a ir a las funciones estadísticas. Y bueno, por aquí pues voy a buscar el promedio. Ok. Ya encontré la fórmula. Le doy a aceptar. Y ahora me pide que indique de qué a qué celda están ubicadas las celdas de las que voy a obtener el promedio. Pues es de la celda C5 hasta F5. De hecho ya me las da hasta sugeridas, ¿no? Entonces ya nada más resta darle a aceptar. Y ya con eso obtuvimos el promedio. Esta es una forma de ponerlo a través de el menú de insertar función. La otra es escribir directamente la función. Coloco el signo igual y luego la palabra promedio. Abro paréntesis, indico cuál es la primer celda de la que quiero calcular el promedio. En este caso es C6, dos puntos para marcar el rango. ¿Y cuál es la última? Pues F6. Ahí podemos ver cómo se marcó todo el rango. Cierro el paréntesis, le doy Enter. Y ya me obtuvo el promedio de Elizabeth. Ok, más o menos se le capta como. Profe, ¿podría sacar un último promedio nada más para que me quede un poquito más claro? Claro que sí. Vuelvo a escribir. Ya sea escribirlo o irse a la parte de insertar función. Promedio. Abro paréntesis. Ahí escribimos cuál es la primera celda, o bien incluso podemos darle clic y marcar el rango, que en este caso es C7, dos puntos, F7. C7 es la primera y F7 es la última. Ya una vez que indicamos el rango de celdas, cerramos el paréntesis y le damos Enter. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí, ¿cuál de las dos funciones es la más usada, maestro? ¿La de estar seleccionando, la de anotar las celdas, o la de esta de FX? Realmente es más común que escriba uno las funciones. Lo que pasa es que ya en la práctica real pues se vuelve más rápido escribirlas, porque como son muchas, a veces uno tarda en estarlas buscando. Y esto es cuando ya te las sabes. Cuando todavía no te las aprendes, pues es necesario a veces estar buscándolas, ¿no? Acá. Pero digamos, esto ya solamente cuando no recuerdas bien cómo se llama la función o algo así, ¿no? Pero igual, cualquiera de las dos funciona exactamente igual. Ahora, Okay, gracias. Ya cuando tenemos algunas fórmulas sacadas, ya no es necesario estarlas poniendo manualmente en cada una de las celdas.
sino que tenemos la función de rellenar, como lo hicimos con la numeración. Igual aquí me coloco en una de las celdas que ya tenga la fórmula, me coloco en la esquina inferior derecha hasta que se ponga la crucecita delgada, presiono y sin soltar jalo, y con eso la fórmula se coloca en cada una de las celdas, ajustando automáticamente las referencias. Miren, por ejemplo, esta ya quedó. Esto está mal. Lo vuelvo a sacar. Sí, ahí está ahora sí. Este está de la celda C7 a G7. Al copiarlas a las demás, cada una se va ajustando automáticamente. Por ejemplo, esta ya quedó de la C8 a la G8, esta otra de la C9 a la G9 y esta otra de la C10 a la G10. Entonces, en realidad, propiamente tendríamos que sacar solamente la primera y ya después copiar. Y listo. Okay. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Pero de todos modos, como siempre, usted nos va a poner la grabación, ¿verdad? Para repasarlo, Sí, claro que sí. por favor. Ahora, bueno, acá arriba, pues vamos a poner el título, promedio. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos sacar el promedio del grupo por materia? Entonces, igual sería promedio. Y aquí indicaríamos cuál es la primer celda, que en este caso sería C5, y cuál es la última, que en este caso sería C11. Cerramos el paréntesis, enter. Y eso ya nos sacó el promedio de todo el grupo en la materia de informática 2. Para ya no estarla repitiendo en cada columna, igual me coloco en la esquina inferior derecha, presiono y arrastro. Al final incluso pues nos sacó el promedio general del grupo de todas las materias, que en este caso sería 7.7. Ahora, como vemos, pues aparecen muchos decimales y en las calificaciones pues realmente solamente queremos un decimal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, voy a marcar todos los números, me voy a ir a inicio y en la parte de abajo le voy a decir que quiero un formato de número, ok, pero quedó con 2 decimales. Estos iconos de aquí nos sirven para aumentar decimales o para reducir. En este caso le voy a reducir hasta que nos quede solamente 1. ¿Ok? ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Muy bien. No me quedó muy clara. Si lo tenemos como está originalmente, con el montón de decimales, voy a seleccionarlo todo, me voy a ir a inicio y en la parte que dice número, aquí, primero elijo el formato de millares. Con eso a todo nos le puso decimales, pero le puso 2. Lo necesitamos nada más con 1. Entonces, este botón de aquí es para aumentar decimales. Pues no, ese no nos sirve.
queremos disminuir decimales hasta que quede solamente uno, entonces le voy a dar clic, otra vez clic, y ya nos quedó la calificación con un solo decimal, como es la forma que tradicionalmente se usa. Ajá. Entonces ya en lugar de quedarnos 7 puntos y cientos y fracción, ya nos queda redondeado a 7.7. Okay. Ustedes quisieran que se redondeara a 10, ¿verdad? Pero pues no. Ahí está. Ahora, estas líneas que aparecen aquí, si nosotros las imprimimos, la hoja de cálculo, realmente no salen. Esas solamente son guías para la pantalla. Entonces, si nosotros queremos que realmente salga una cuadrícula, tenemos que marcarlo, seleccionar todo, y en la parte de aquí viene para indicarle qué bordes queremos poner. En este caso le estoy indicando que quiero todos los bordes. ¿Okay? Ya podemos también, por ejemplo, en la parte de los títulos, ponerle algún fondo que lo resalte, letra negrita. En la parte de los promedios también le ponemos letra negrita para que se vean, se distingan. Aquí en esta parte ponemos promedios. Ok. Y bueno, ya va dando otra apariencia. Voy a guardar esto. Ahora, para terminar, si yo quisiera obtener una gráfica con los nombres de ustedes y su promedio final, fíjense qué es lo que tengo que hacer. Selecciono primero los nombres, incluyendo el título. Voy a presionar la tecla control y sin soltarla, ahora voy a seleccionar los promedios. Ya una vez que están seleccionados, puedo soltar la tecla control y suelto el clic del ratón y me voy a insertar. De ahí pues voy a elegir el gráfico que me guste. Voy a elegir uno de estos y ya una vez que aparece, pues ya lo puedo mover a una parte vacía. En la parte de arriba podemos ver que hay diferentes estilos. Voy a elegir este que incluye la calificación en cada una de las barras. ¿Okay? Ahí está ya la gráfica, ¿no? Así de fácil y sencillo. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Hasta aquí no, profe. Muy bien. Y bueno, entonces ahorita en un rato más pues voy a subirles el video de todos modos ahí en el Classroom y las indicaciones para la actividad, que propiamente sería hacer esto que hicimos ahorita, para que lo vayan practicando y poco a poco pues nos vayamos adentrando en esto que es el Excel. Profe, nada más otra. Ahorita se me olvidaba. Ahorita intenté poner los nombres puse los nombres en desorden. Pero al momento de seleccionar me aparecía una leyenda. ¿Cómo es que lo seleccionó? ¿Me puede volver a repetir, por favor, cómo lo seleccioné? Sí.
Por ejemplo, aquí suponiendo que este no fuera Gallardo, sino que fuera, no sé, Pérez. Ujú. Ahí pues ya no está en orden, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, como ya tengo muchos datos, pues habría que seleccionarlo todo. Hasta ahí. Nos iríamos a datos. De una vez, pues les voy a explicar la forma larga. Es en ordenar. Y aquí en ordenar tenemos que indicar con base a qué queremos ordenar. Si al nombre o a alguna de las materias o al promedio. En este caso queremos que se ordenen por el nombre. Entonces yo aquí lo selecciono y luego aquí indico si lo quiero de la A a la Z o de la Z a la A. Pues es de la A a la Z. Y ya le damos a aceptar. Y si se fijan, pues ya se ordenó. Lo seleccioné todo para que no me desordenara ya las calificaciones y los números con base al ¿cómo se dice? A todo lo que está, pues. Ajá. Porque si no, Pero entonces la función está, es que yo tengo aquí en mi máquina ordenar y filtrar, ¿no es esa? bueno, sí, lo que pasa es que si te fijas, aquí me aparece un poquito diferente, dice ordenar y el filtro está a un lado, pero es que lo tengo. ahí como que a ti pues te aparece junto, ¿verdad? Pues sí, mira, aquí dice ordenar y filtrar. Mira. Entonces está en la parte de ordenar. Sí, es que yo no tengo la función de nada más ordenar, por eso es que a lo mejor me apareció así. Sí, pero sí es esa parte, ¿no? Ok. Sí, a veces hay ciertas diferencias por las versiones, que una es la 2016, otra la 2019, etcétera, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar, pues vamos a ponerle aquí algunos títulos. Arriba Seúl. Ahora fíjense, para que estos títulos nos queden bien centrados, pues voy a marcar desde donde están escritos hasta el final de la tabla, y en inicio le voy a decir combinar y centrar. Y esto pues va a ocasionar que se centre en relación a toda la tabla. Ya esto pues a algunas les podamos aumentar un poquito el tamaño de la letra. Ahí está. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? Si no, pues sería todo por el momento. No, profe, ninguna. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Sí, hasta luego, maestro. Hasta luego, nos Profe, vemos. ¿Sí? a